Libro de Mateo, capítulo 28. Versículo 16. Mateo, capítulo 28, versículo 16. Cuando usted lo pudo haber encontrado, dice amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a leer otra vez el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Señor, háblanos en esta mañana por tu palabra. Agradecemos el oír este testimonio de tu misericordia, porque ciertamente todo es gracias a tu misericordia, Señor. Podemos decir que tú has sido bueno y misericordioso, Señor Dios mío, sosteniéndonos y ayudándonos. En esta mañana te pedimos, háblanos por medio de tu palabra, en tu nombre. Amén. Y amén. Yo quiero, con el favor del Señor sobre mi vida, hablarles de esa iglesia que el Señor instituyó. La palabra iglesia, si bien se refiere a ese grupo de cristianos, a ese grupo de hombres y mujeres que viven el Evangelio. Esta palabra, vivir el Evangelio, últimamente viene sonando en cada uno de los mensajes en este lugar, porque yo creo que estamos en los últimos tiempos y Dios nos está despertando, si así se le puede decir. Dios nos está llamando, Dios nos está mostrando la verdadera razón o el verdadero propósito por el cual nosotros fuimos también injertados o llamados a ser iglesia. Esa iglesia que se une a Cristo, que es por Cristo, que es nacida, instituida por Cristo. Y algo, hermano, que yo quiero tratar, siempre trato de hablar con mucha franqueza y sinceridad. Algo que en el mundo ha quedado a veces mal visto por la mala mezclanza. Yo quiero decirle algo. Así como hay familia, de su familia, usted como padre de familia, como madre de familia, se esfuerza y dice: yo le he dado todo lo mejor a mis hijos que he podido darle, he trabajado duro, les he mandado a estudiar, me he esperado, no he participado en sus malas obras, las he rechazado, le he puesto estorbo a las malas obras de mis hijos, he hecho todo lo que podía hacer. El día que salieron de casa y se corrompieron, usted dice: pero no es que salieron así por mi causa o por la causa de una educación mala, simplemente porque se desviaron. Porque, como dice la Biblia, el que no permanece en la palabra, hermano, el que no permanece en la palabra hace lo que después quiere hacer. El que no permanece según la regla, de repente, la familia, después se distorsiona, ¿verdad? Porque uno puede mirar y decir: pero ¿qué? De aquella familia, ¿quién iba a decir que salió este? De aquella familia, ¿quién iba a decir que este se partió de esta manera? Así pasa, hermano, a nivel mundial, con el nombre, la iglesia. Hermano, cuando uno ve la iglesia, no hablo de las cuatro paredes, cuando uno piensa en la iglesia, usted y yo sabemos que en el mundo muchas veces la iglesia ha quedado mal parada. La iglesia ha sido mal vista. ¿Por qué? Porque dice también el apóstol Juan, nos dice: hay que han salido de nosotros, que han salido gente que no se ha sometido a la palabra de Dios. Estaban con nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Porque si eran de nosotros, hubieran permanecido, no con nosotros, sino en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y no se hubieran distorsionado. Hay muchas, hermanos, falsas religiones, falsas enseñanzas. La palabra doctrina es enseñanza. Así que hay falsas doctrinas, enseñanza, que se desviaron. ¿Por qué se desviaron? Porque no quisieron andar en la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Porque no quisieron andar en la palabra de Dios. Entonces, hermano, el mundo, hablo a nivel general, mundial, ¿verdad? Tanto cristianos, saben, hermano, que
la iglesia muchas veces ha sido mal vista por esa clase de personas que se hacen llamar iglesia y nada tienen que ver con la iglesia que Jesucristo instituyó. Nada tienen que ver con eso que Dios dejó en la tierra. Mire, la iglesia no es cualquier cosa. Yo sé que hay gente con tanta facilidad, gente que se enoja a veces con el hermano, con el cristiano. Yo prefiero que lo nombran a esa persona, que diga, mira, me enojo con fulano, me enojo con mengano, y de repente lo rechazo, lo critico, pero que nunca mencione la palabra iglesia de por medio. ¿Por qué no podemos nosotros mencionar la palabra? No te preocupes que tengo, muchas gracias, no había visto. Fíjese, la iglesia nunca debe mezclarse, yo digo, es preferible que ese hermano se enoje y divulgue el nombre de ese que le ofendió, pero nunca divulgue el nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Es de Cristo. Y la instituyó Cristo. Y es Cristo que, si usted lee la Biblia y si usted ha visto en su propia vida, no solamente lo que es la enseñanza de la historia de la iglesia, sino en su propia vida, desde el momento que usted le dijo sí al Señor, yo te creo, desde el momento eso hasta el día de hoy, usted ha visto que el Señor, como iglesia, también a usted le ha corregido. Dice el libro de Juan capítulo 15, que todo el que está injertado en Jesús, esta hoja está injertada en esta planta. Y la única manera, dice el Señor, a los que están injertados, yo los limpio. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Él dice, todo pámpano que a mí no lleva fruto será cortado porque no está dando fruto. Pero el que da fruto, el que está injertado, entonces dice el Señor en el libro de Juan capítulo 15, yo lo limpio. Va a ser limpiado, mi Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Así que la iglesia sabe lo que es el proceso de que Dios también te limpia. Por eso, hermano, yo digo, por más que la gente de repente no pueda estar de acuerdo con algo de la iglesia, es preferible que la gente aclare el asunto, diga, yo no estoy de acuerdo con esa persona. Pero que no ponga la palabra iglesia de por medio, porque cuando se refieren a la iglesia, hablan de la iglesia que Cristo Jesús instituyó. El nombre de la iglesia, muchos han hecho daño y están haciendo daño acá abajo en la tierra. Dice el apóstol Judas y el apóstol Juan lo dice también, son manchas en nuestros vestidos. Son nubes sin aguas. Doble vez se dice muertos. Miren la expresión que usan estos dos apóstoles para hablar de aquellos que, hermano, que se dicen ser iglesia, pero no lo son. Tiene el nombre de que vive, también le dice Dios una iglesia en Apocalipsis, pero está muerta. Entonces, hermano, usted me preguntará esta mañana, ¿hay entonces una realidad de gente que está haciendo daño, que está falseando, que está engañando a otro en nombre de Dios y usando la palabra iglesia para sí? Sí la hay, usted lo sabe, usted lo ha visto. Usted, hermano, usted tiene que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Usted no puede quedarse solamente con lo que ve, con lo que le dicen, con lo que siente. Su espíritu tiene que discernir, mi espíritu tiene que discernir la iglesia que Jesucristo instituyó y lo que no instituyó Jesucristo y que está en el mundo como falso, como imitador. Porque el enemigo siempre ha sido un gran imitador de lo que Dios ha levantado. Pero la iglesia que Jesucristo instituyó es la misma iglesia. La iglesia es importante por eso, no por nosotros mismos. Porque nosotros perecemos, como hombres mortales que somos, perecemos. Pero la obra de Dios que Dios ha hecho a través de la iglesia no ha perecido jamás. En el principio de la iglesia, vino una persecución muy grande, muy grande. Que usted y yo nunca vimos, solo leímos, solo escuchamos, pero nunca fuimos participantes, nunca vimos. Tanto así, hermano, que el apóstol Pablo, después que se convirtió, él cuenta el testimonio del mismo y dice, yo era uno de los que entraba a la sinagoga y arrastraba a la mujer de los pelos y los sacaba a los hombres y los llevaba ante los tribunales. ¿A quiénes? A los cristianos, a los que seguían a Dios. Hubo tal persecución que la gente tenía que realmente
que salir de su casa, de su ciudad, de su país inclusive, y meterse en un lugar donde no los quisieran matar, porque era grandemente la persecución con la iglesia primitiva, la iglesia primera. Y gracias a que la iglesia, hermano, porque Dios usa tu dificultad, hermano, yo pienso, yo lloraba eso al Señor, tenemos que empezar a pensar de qué sirve o para qué sirve esto que yo estoy pasando. Hermano, lo que a veces uno está pasando tiene que servir para glorificar a Dios a través de ello. Usar lo que te está costando, usar lo que está siendo difícil para ti, usarlo para la gloria de Dios de alguna u otra manera. Sacarle beneficio a tu problema. Mira lo que te estoy diciendo en esta mañana. Sacarle beneficio a tu dolor. Sacarle beneficio a tu sufrimiento. Porque la iglesia primitiva le sacó beneficio a la persecución. ¿De qué manera le sacó beneficio a la persecución? Que como tenían que huir, donde huían, terminaban predicando el evangelio. Así que ellos estaban solamente en Israel, en Jerusalén, pero cuando la persecución llegó, empezaron a desparramarse por todo el mundo. Y por donde iban, ahí iba la palabra, ahí iba el evangelio. Ahí había gente que se convertía a Dios porque ellos predicaban el evangelio. Sacarle fruto a lo que está pasando, porque esa es la iglesia que Jesucristo nos instituyó. La iglesia que Jesucristo nos instituyó no es una iglesia que constantemente se queja y pide resolver sus problemas. No es la iglesia que Jesucristo instituyó. No es la iglesia que quiere abastecerse, comer, beber, estar bien y estar cómoda en esta tierra. La iglesia no fue llamada para estar cómoda en esta tierra. La iglesia fue llamada por Cristo para ser esperanza, luz, sal, advertencia, la voz de Dios, la voz profética, como usted quiera llamarle. Pero la iglesia fue llamada para ser representante de Dios en la tierra. Por eso la iglesia es importante. Repito, el día que usted se enoje con su hermano, diga, aquel hermano, pero nunca diga aquella iglesia. Recuerde la palabra iglesia. Cada vez que usted mencione la palabra iglesia, sepa que está hablando de algo que Dios levantó. Que Dios levantó. Entonces la iglesia primitiva le sacó, hermano, le sacó, por así decirlo, más sencillamente, le sacó jugo a su dolor en medio de la persecución. Creció en el dolor. Creció en el dolor. Escuché un padre, un hombre de familia, decir que su padre había trabajado toda la vida duro y que él tenía lo que él tenía como herencia porque su padre había trabajado duro y su temor, su miedo era darle todo en las manos a sus hijos, porque dicen el día de mañana ellos van a estar más miserables que mi padre. Porque la generación de hoy está levantando hombres, decía este padre de familia, hombres débiles, hombres que no saben lo que es gastarse, no saben lo que es el duro trabajo, no lo saben. La generación moderna de hoy está levantando hombres, mujeres, está levantando una generación que no sabe lo que es valorar lo que tiene. No sabe, ¿verdad que no sabe? Uno a veces agradece un mueble comprado en la casa y la generación de hoy te pone los pies arriba de esos muebles. Y de repente no sabe el sacrificio de meses de pagar un crédito, de meses, o de días al sol, de horas. Esta generación no sabe lo que es estar al sol. No sabe. Porque se está levantando una generación muy débil mental y hermano, la mente débil también hace que el cuerpo esté débil. Porque siempre están cansados. ¿Usted no se ha dado cuenta que la juventud de hoy nunca tiene fuerza para nada? ¿Nunca? Usted dice, yo me levanto temprano y soy el último en acostarme y aunque no tenga fuerza, yo le exijo a mi cuerpo un poco más. Le pongo voluntad. Y la generación de hoy que tiene un físico mejor que el que usted tiene, mejor que el que de repente la generación pasada la tuvo, siempre está como que holgazán. Porque se está levantando una generación muy débil, muy débil. Y la iglesia de Jesucristo que Dios instituyó no es una iglesia débil. ¿Cuándo se debilita la iglesia? ¿Cuándo se debilita una iglesia? Cuando la iglesia no vive según la palabra de Dios. Por eso el Señor decía, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado, porque yo estoy con vosotros, con la iglesia que Jesucristo instituyó todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermano, la iglesia que Dios instituyó es una iglesia,
que tiene valor, no por sí misma, tiene valor por Cristo. En Cristo tiene valor. En Cristo tiene valor. Es una iglesia instituida para testimonio. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para hacer testimonio. Repito, saquémosle el jugo a lo que estemos pasando entonces. Saquémosle el jugo a lo que estemos viviendo. Saquémosle provecho. Tengamos fruto de lo que estemos padeciendo. No nos muramos con lo que estamos padeciendo. Saquémosle fruto. Yo creo que la experiencia de esta joven mamá que compartió su testimonio en este lugar, yo creo que también a ella le ha sacado fruto para acercarse a Dios, no más, como ella decía, no más por la obligación de ir al templo, sino por la necesidad de agradecerle que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido misericordia. Y tenemos que aprender a nosotros mismos a aprender de eso. ¿Saben? Yo le digo a veces cosas personales mías y hoy voy a decir algo muy personal. Yo a veces orando a Dios le he dicho, Señor, yo tengo que sacarle jugo a mi estar sola, a mi soledad. Si yo no sé sacarle jugo a mi soledad, si yo en mi soledad no sé gastarme para ti, no sé educarme, no sé fortalecerme, no sé aprender cosas buenas para luego enseñarlas, yo estoy desaprovechando mi soledad. Así que yo le voy a sacar el jugo a mi soledad. Yo oro así de esa manera al Señor, con mucha sencillez. Le tengo que sacar el fruto a esto, tengo que aprovechar esto. Tengo que aprovechar esto. ¿De qué manera usted puede aprovechar lo que está pasando hoy para glorificar a Dios con ello? Porque dice el Señor que la iglesia que Él instituyó debe estar fundamentada en la enseñanza de Él. Entonces la iglesia no puede, hermano, estar desaprovechando el vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Una iglesia fue levantada para hacer testimonio. Yo te testifico que el poder de Dios es poderoso en mí para salvación. ¿Qué tengo yo para darle a la gente? Le dirá usted, la salvación de Cristo, compártala. Usted fue testimonio de ello. Yo fui testimonio de ello. Yo no sé cuál es la razón suya de estar aquí en estas cuatro paredes, pero mi razón es que Cristo Jesús tuvo piedad de mí y me instituyó como iglesia y me ha permitido ser testimonio. No solamente aquí, tenemos que ser testimonio donde quiera que vayamos. Testimonio. Yo no digo esto de gente que habla mucho, hermano, la gente que habla mucho aturde a veces. Es más, entreviera a veces no se le entiende, a veces hasta uno se duerme. Necesitamos gente que dé testimonio, que uno diga, este tiene algo especial de parte de Dios, este realmente vive a Dios, este realmente testifica que el poder de Dios está en él. Y no porque anda próspero, no porque anda con salud, no porque tiene cosas materiales que cualquiera en esta vida las puede tener, sino porque tiene algo y tiene a Cristo, tiene la salvación, tiene la esperanza. Porque la iglesia primitiva, usted no crea que la iglesia que Cristo instituyó y dejó fue una iglesia que fue fácil. Yo recién le hablé de la persecución. Todos los líderes, hermano, los 12 líderes que el Señor instituyó para iniciar la iglesia, los 12 apóstoles, muchos de ellos fueron muertos. En la primera persecución mataron a un hombre llamado Jacobo. A Pedro y a Juan, 2 apóstoles más, le dieron una buena paliza y después los pusieron en la cárcel. Y así hacían constantemente con todos los apóstoles. Al apóstol Juan en una oportunidad lo llevaron a una isla llamada Patmos, si no me equivoco el nombre. Y allí, hermano, la historia de la iglesia cuenta que intentaron aún meterlo en un recipiente de aceite o de grasa, pero en un recipiente hirviendo para ver si lo quemaban vivo. Y este hombre salió ileso porque Dios tuvo piedad. Pero la mayoría de los hermanos de los apóstoles murieron de una manera bien cruel. ¿Por qué? Porque predicaron el evangelio, fueron fieles a Dios. Pedro, el apóstol Pedro, cuando lo fueron a matar y lo iban a crucificar también a Pedro, pidió algo muy importante cuando le fueron a matar. Le dijo, a mí no me crucifiquen así. A mí denme vuelta, yo no soy digno de parecerme a mi Señor y morir como mi Señor. A mí mátenme de otra manera más fea. Yo no soy digno de... Fíjense, yo les cuento estas cosas para que ustedes y yo entendamos que estos hombres, estas mujeres realmente eran la iglesia de Jesucristo.
Y esta es la iglesia que Jesucristo instituyó, y esta es la iglesia que dice que guarden todas estas cosas, que permanezcan en estas cosas como iglesia para ser testimonio del poder de Dios. La gente tal vez pueda decir de ti: ay, pobre mujer, ay, pobre hombre, qué difícil es tener, tal vez tiene un hijo mal, tal vez tiene una enfermedad, tal vez la gente te ve y dice: ah, qué difícil es la economía, ese trabajo tan costoso que tiene. Pero esas cosas puedes decirle y está bien, son normales, son comunes. Pero que nos guarde Jehová, que la gente diga: este no sé si es o no cristiano, que tenga Dios piedad de esas palabras. Porque hablar de nuestra economía, hermano, eso es normal. Eso es normal. Hablar de nuestra salud, eso es normal. Somos mortales, somos humanos. Hablar de nuestra familia, eso es normal. ¿Qué familia es perfecta aquí en la tierra? Ninguna. Pero hablar del poder de Dios en nosotros, que se hable con veracidad, que diga: este sí es un verdadero hijo de Dios. Este sí, este sí. Este tiene temor de Dios. Este tiene, y la gente tiene que, hermanos, nosotros tenemos que testificar, ser una iglesia de testimonio, ser una iglesia de testimonio, una iglesia perseverante. Dice el libro de Hechos también, que la iglesia primitiva perseveraba en oración, en los ruegos. Entonces, hermano, la iglesia hasta el día de hoy, por más que estemos casi iniciando 2023 y que la gente diga: pero está loca esta mujer hablando de oración, cuando ¿quién quiere orar? Yo no sé, hermano, quién quiere orar, pero la Biblia dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y el Señor dice: orar sin cesar. La iglesia primitiva, hermano, la iglesia que Dios instituyó, perseveraba en oración. ¿Saben que yo a veces le digo: Señor, yo me siento mal y me siento con vergüenza si yo no logro? Son cosas personales, yo lo sé. Yo no se las estoy enseñando a usted, yo no las estoy enseñando a usted. Pero yo a veces le digo al Señor: me siento con vergüenza delante de ti si estoy enfrente del televisor 1 hora o más, y yo no puedo estar media hora, 1 hora en oración contigo. Me siento con vergüenza. ¿Qué te voy a decir? Que no tuve fuerza para arrodillarme. ¿Qué te voy a decir? Que no tuve tiempo de orar. ¿Qué te voy a decir? Que no me salía. ¿Qué te voy a decir? Si yo no pude, como Jesús le dijo a los discípulos una oportunidad, no pudieron estar conmigo 1 hora. Hermano, el tiempo que estamos viviendo hoy, repito lo que Dios nos viene hablando. Mire que yo trato de predicarme a mí y tener que llevarme a mí a la práctica de lo que yo estoy predicando, pero tenemos que perseverar en la oración y no movernos de allí. No movernos de allí. ¿Hasta cuánto hay que orar? Hasta que yo tenga la respuesta. Hermano, la oración, que usted tenga la respuesta, manténgala, porque la oración no es pedir, la oración es comunión. Manténgala. Mantenga la oración. Una iglesia que perseveraba en la oración, en la comunión con Dios. La iglesia que no tiene comunión con Dios es una iglesia, hermano, es como un club social. Digo esto muy fuerte tal vez, pero la iglesia que no tiene comunión con Dios es un club social. Vaya a un club social y usted va a ver armonía para, yo qué sé, de repente en un club de baby fútbol, por ejemplo, las madres se reúnen para hacer pasteles y para hacer esto y para sacar adelante. Perfecto, eso es un club social. El club de varones, el club de niños, el club de esto. Bien, es un club social, es un grupo de gente que se reúne para de repente estar, divertirse, tener un trabajo en común. Pero la iglesia no es un club social, la iglesia es de Jesucristo, donde Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos, sus enseñados, donde Él nos enseña. Y donde Él nos ha hecho familia, donde Él es el que coloca a cada uno según su voluntad, qué don, qué gracia le va a dar para que éste lo administre, para que la iglesia funcione como un cuerpo. La iglesia no es un club social. La iglesia la instituyó Jesucristo para que nosotros mantengamos comunión con Dios. ¿Saben que a veces, hermano, uno escucha decir a la gente: no, ¿cómo le van a decir a un niño acá en la iglesia que tenga reverencia en el momento de oración si son niños? Es la mejor edad para que ellos aprendan. Si mañana ellos se tuerzan, hermano, cada uno dará cuenta a Dios. Pero la Biblia dice que cuando el niño fuere pequeño, hay que ayudarlo para que él aprenda. Después, si él mañana quiere tomar otra decisión, ya dependerá de él. Nuestros niños, los niños de hoy, no tienen problema de faltar la
respeto a los padres. Para mí los padres son sagrados y los niños pequeños le dicen malas palabras a los padres. A usted y a mí, o por lo menos a nosotros nos daban vuelta la cara cuando eso pasaba, ¿o no? Y hoy usted quiere corregir a un niño y decirle, mira, vamos a orar. En el momento de la oración le decimos los sábados a los niños, no se charla, no se toca, no se mira. Ay, pero ¿qué tiene que ver? Es un niño. Le estamos diciendo, cuando tú te conectes con Dios, es cosa importante. Dios es más importante que charlar con tu amigo. Dios, eso lo estamos enseñando. Porque en el día de mañana ellos sepan que venir a Dios no es ir al club social. Venir a la casa de Dios no es como ir al club social. Venir a la casa de Dios es venir a tener comunión con Dios. Amén. Entonces la iglesia que Dios instituyó, una iglesia que da testimonio, una iglesia que persevera en oración y una iglesia que también es corregida, pero restaurada después de la corrección. ¿Sabe, hermano, que pasó algo muy fuerte en la iglesia primitiva? Y yo se lo quiero contar, usted seguro lo sabe, pero yo se lo quiero recordar, mejor dicho. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, antes de irse, Él tenía 12 líderes, 12 apóstoles. Y a estos lo dejó como líderes para liderar la iglesia. Y entre ellos había uno, hermano, que por haber hecho algo fuera de la voluntad de Dios, este que no tuvo temor de Dios, este que, como yo le decía, este que estaba con Jesús y con el grupo, pero no permaneció en la palabra, por eso se torció. Se terminó suicidando. ¿Sabe qué pasa, hermano? Usted sabe que la iglesia a nivel mundial no quiere mostrar sus defectos. No quiere mostrar sus defectos. Los líderes no quieren mostrar defectos. Pero defectos los tenemos. Tenemos pérdidas. Tenemos carencias. Tenemos cosas que nos faltan todavía. Yo siempre le pido a Dios misericordia porque yo pararme enfrente suyo a predicar, a mí me da temor de Dios. Y yo sé que no es tarea fácil. Y yo sé que tal vez habría una persona mucho más eficiente que yo para hacer esta tarea. Pero yo le pido a Dios piedad mientras Él me permita hacer esta tarea. Hermano, una de las cosas que la iglesia no quiere es mostrar la carencia, el problema, la deficiencia. Pero lo que pasó con Judas y Iscariote, hermano, fue fuerte para la iglesia. Una iglesia que iba naciendo. Un golpe muy duro. Un líder cercano, hermano, un líder de confianza. Un líder de confianza. Y algunos me dirán, no, el Señor lo puso ahí a la tesorería para probarlo. Era un líder de confianza, porque lo que Dios llama, Dios sostiene. Pero simplemente este hombre se torció. Se torció por algo pasajero. Porque ¿cuánto le duró lo que él obtuvo de plata cuando entregó a Jesús? Nada. Es más, la plata la tiró en el templo cuando él fue arrepentido ante los sacerdotes y le dijo, yo me equivoqué. Pero ¿sabe qué hizo Judas Iscariote? Fue y se ahorcó. Tanto así que el libro de Hechos, Pedro relata un poquito de él, de cómo él cayó, de qué manera, y el lugar donde él murió se llama, por lo menos dice la Biblia hasta el día de hoy, se llama campo de sangre, porque su sangre, a él caer como él cayó, se desparramó por todos lados. Y se llama campo de sangre por eso el lugar donde murió Judas. Y uno dice, pero ¿por qué contar esta historia, pastora? Para que yo y usted veamos que la iglesia pasa cosas duras, cosas que no las quisiéramos pasar. Pero dice la Biblia que, hermano, una vez que Judas muere, el Señor habla con los que estaban ahí para una restitución del lugar. Porque es cierto que hay gente que ha tomado el nombre de Dios en vano, hay gente que ha enseñado a otro y oye un mal testimonio. Es verdad, aunque no quisiéramos reconocerlo, es verdad, pero Dios levanta, Dios restituye, Dios tiene misericordia. Porque la iglesia no es de los hombres, la iglesia la instituyó Dios, la iglesia la seguirá manteniendo Dios. ¿Sabe cuántas veces dijeron de este lugar? Ahora sí hablo de las 4 paredes. Porque tal vez un día estas 4 paredes se caigan, pero la iglesia seguirá de pie, porque la iglesia sigue siendo de Jesucristo. Pero ¿cuántas veces dijeron de este lugar? Se va a cerrar, no va a aguantar,
no va a permanecer. ¿Saben por qué estas 4 paredes se han mantenido? Por gracia de Dios. ¿Se pueden caer? Sí, hermano. Puede incendiarse, Dios nos libre, pero puede incendiarse. Pero la iglesia se mantendrá de pie, porque si usted y yo somos de Cristo, Él nos sostendrá. La iglesia fue instituida por Cristo. ¿Amén? La iglesia la levantó Dios. Y yo cuento esto de Judas, hermano, y ya voy yendo a otro tema, porque tenemos que reconocer que la iglesia pasa por procesos duros. Pero la Biblia dice que estos 11 que habían quedado empezaron a orar y pedirle al Señor, mostrarnos dirección para restaurar ese lugar y poner a alguien allí colocado. Y oraron, y el Señor guió y levantaron a un apóstol llamado Matías, un apóstol que no se conoce mucho de escuchar en la Biblia, pero un hombre de Dios. Y cuando uno lee, hermano, la Escritura, dice la Biblia que los 11 se fijaron y oraron primero a Dios, pidieron dirección al Espíritu Santo, pero se fijaron en el testimonio de ese. Y algo que pusieron como requisito, usted puede leer esto en el libro de Hechos, capítulo 1. El requisito era que ese varón tenía que haber estado todos los procesos anteriores. Tenía que ser un hombre que conocía, que había sido fiel en el tiempo de Jesús. Desde el momento del bautismo de Juan para adelante, dicen los apóstoles, vamos a elegir a uno que permaneció. Y así lo hizo el Señor. Eligieron a Matías, uno que había permanecido desde los tiempos donde Juan el Bautista había empezado a bautizar. ¿Qué quiero decirte con esto? La iglesia de Jesucristo no puede tomar malas decisiones, tiene que ser sabia. Sabia. ¿Sabe por qué usted y yo tenemos que constantemente fortalecernos en el Señor? Porque un día Dios nos permitirá, ya sea en tu casa, en el barrio, donde vos vayas, en el hospital, en la escuela, en el liceo, donde tú te muevas. Te va a permitir hablar, no tanto de lo que a vos te parezca hablar, sino que te dará gracia por los procesos en los cuales Dios te ha permitido vivir sobre todas las cosas. Tenemos que tener cuidado. Porque hoy cualquiera, hermano, cualquiera. Ayer andaba alabando al diablo. ¿Y hoy qué? ¿Me va a enseñar? Yo no digo que no tenga problema que me enseñe. No es problema de orgullo. Pero, hermano, dice la Biblia que no puede ser un neófito, un nuevito. La palabra neófito es nuevito. Un maestro no puede ser alguien que recién está siendo procesado. Porque puede quemarse. Usted no va a poner a un niño de 5 años a agarrar una olla hirviendo, por más que diga, mamá, yo quiero cocinar, mamá, yo quiero cocinar. Usted le da ya más o menos un cuchillo que no tenga tanto filo, usted le da, yo que sé, una zanahoria. Usted le da algo fácil, dice, bueno, está, y lo pone lejos del fuego, lejos de la olla. Usted no va a permitir que un niño de 5 años que con ganas de saber cocinar toque algo que le pueda lastimar. Así es, hermano, que usted tenga que tener cuidado. La iglesia no puede levantar como líder a alguien que ayer andaba medio descarrilado. Usted dice, no, pero ahora está tocado por el poder de Dios. Para su propio bien tiene que ser procesado. Tiene que ser procesado. Tiene que ser procesado. Pues si no es procesado, si no es instruido, se está metiendo en un lugar muy complicado donde puede quemarse. ¿Me entiende? La iglesia de Jesucristo, una iglesia que busca la dirección de Dios en todo lo que hace. Yo le dije en el culto pasado lo que dice 1 Timoteo, porque Pablo le habla mucho en 1 Timoteo a este pastor joven, porque Timoteo es un pastor joven y le dice, cuídate de esto, instruíte en aquello, fortalecete en lo otro. Él era un hombre joven, Timoteo. Le dice, cuando tú vayas a corregir a un anciano, trátalo como un padre. En el momento de corregirlo, corrígelo, pero búscale la manera de corregirlo como si él fuera un padre. Como diciéndole a Timoteo, tú eres joven, si tú vas a corregir a uno que es más grande que tú, ten cuidado, porque sigue siendo honroso ver a ese hombre, a esa mujer, con respeto, aunque le tengas que corregir. Entonces hoy, hermano, vemos predicadores que en los púlpitos insultan a la gente. Y le gritan a la gente, y los amenazan a la gente, y les estirpan a la gente lo que no tienen. Y usted no va a reír, y ellos empiezan a... ¿Me entienden? Esa no es la iglesia que Jesucristo instituyó. La iglesia que Jesucristo instituyó es una iglesia temerosa. Temerosa.
Yo le pido algo. Yo sé que usted tiene mucho que hacer en la semana, pero saque media hora, 15 minutos de las redes sociales y lea los primeros capítulos de Hechos y usted va a ver episodios, sucesos que pasaron. Usted dice, esto hizo que la iglesia fuera más temerosa. Fuera más temerosa. Cuando usted es librado de algo malo, miren lo que le voy a decir. Yo sé que usted ya se quiere ir, yo me quiero ir también. Cuando usted es librado de algo malo, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Más que agradecer, tener temor de Jehová. Si usted dice, yo estaba ahí, en la cornisa, yo estaba ahí al límite y casi que me caigo para abajo, pero tuvo Dios piedad y me corrió al lugar seguro. Yo le pregunto, ¿qué hace usted mañana, al otro día? ¡Ay, otra vez! ¿No está peligrando? ¿No está peligrando? No estamos peligrando, hermano, cuando nos volvemos a meter en donde fuimos librados una vez. ¿No estamos peligrando? ¿No peligramos? Que Dios nos pueda dar entendimiento en esto. Amén. Una iglesia instituida por Dios, hermano. Una iglesia que dice el libro de Efesios 5:27. Una iglesia, hermano, que va a ser sin mancha y sin arruga para presentarse delante de Dios. Una iglesia que es llena del Espíritu Santo. Capítulo 2 del libro de Hechos dice que la iglesia, los hermanos que estaban ahí juntos, empezaron a orar y pedir, como cantábamos recién nosotros, llenamos de tu Espíritu Santo. Usted tiene que decirle todos los días al Señor, llename porque me muero, Señor. Me seco, me pierdo. Dame eso que procede de ti. Yo me esfuerzo, yo leo la palabra, yo oro, yo puedo ir al culto, pero si tú no me llenas, yo sigo estando vacío. Llename de ti. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que le pidió a Dios no resolverle los problemas, según dice el libro de Hechos, sino le pidió valor y confianza. Dame confianza, dame valor. Una iglesia, hermano, que dice la Biblia, que avanzó, una iglesia que predicó la palabra, como dijimos hoy al principio, aún a pesar de la persecución. Una iglesia que fue testimonio del poder de Dios. Por eso dice el Señor, enseñándoles que guarden. Y yo les doy potestad en el cielo, en la tierra. Vayan, hagan discípulos, prediquen la palabra. Hablen del Padre, hablen del Hijo, hablen de la obra del Espíritu Santo. Y que guarden todas estas cosas como yo he mandado, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Dios está con su iglesia, con la iglesia que Él instituyó. Con la iglesia que Él instituyó. Una iglesia que tiene que guardar el temor de Dios, una iglesia que tiene que perseverar, una iglesia que tiene que estar firme, una iglesia que tiene que poner los ojos en Jesús, una iglesia que no se puede llevar por las apariencias. No puede la iglesia llevarse por las apariencias. La iglesia no puede llevarse por las apariencias. Amén. Yo le conté a usted un testimonio, si usted me lo permite, unos segundos más se lo voy a volver a compartir. Hace muchos años, ¿verdad? Hubo una campaña ahí en la Plaza Artigas y tocó una banda muy linda la música, muy linda. Nada que decir. Muy lindas las voces, nada que decir. Muy lindas las canciones, nada que decir. Pero nada. Pasó dos muchachas del pueblo San Antonio, muy sencillas, con un CD, pistas, y cantaron una alabanza. El Espíritu Santo se movió en ese lugar de una manera extraordinaria. Porque ¿qué quiero decirle? A veces nos quedamos con la apariencia y nos olvidamos de buscar el poder de Dios. Una niña en la ciudad de Montevideo, sus padres no la dejaban ir a la escuelita. Ella había ido un día que dieron las cajitas samaritanas y quedó contenta y quiso ir a la escuelita. Los padres macumberos no estaban de acuerdo que la niña fuera a la iglesia. Así que la niña recordó una de las canciones que habían cantado en la escuelita y en el patio de la casa, mientras adentro estaban haciendo una sesión de macumba, los padres. Ella estaba en el fondo de la casa, ella estaba tirada ahí con unos juguetes. Y ella empezó a cantar, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Y adentro, hermano, los demonios tuvieron que salir. Una niña. No tenía ni llamado pastoral ni nada, una niña.
Los padres cuentan el testimonio más adelante, porque ellos estaban haciendo la sesión ese día y hubo algo tan fuerte que salió de la casa. Y ellos no sabían qué había pasado ahí. Los que habían ido de visita se tuvieron que ir. Hubo algo muy raro ahí. El diablo no quería trabajar ahí. Mire que para que el diablo no quiera trabajar, hermano, el diablo le tiene miedo a Dios. El diablo le tiene miedo a Dios. Y para que el diablo, hermano, no pueda trabajar, ni siquiera hacerlo danzar, ni gritar, ni patalear, el diablo se tuvo que ir. Decir, no puede. Y era porque una niña, hermano, se había puesto a cantar. Entonces yo te digo algo, que no hará una iglesia que no vive de apariencia, sino que busca el poder de Dios. Que a veces vos estando en tu lecho, en tu cama, en tu dificultad, como Pablo y Sila en la cárcel, yo qué sé, en tu dolor, tú empiezas a buscar y a decir, Señor, aún así, ¿qué quieres que yo haga por ti? Esa es la iglesia que Jesucristo instituyó. Una iglesia que no solo recibe, una iglesia que dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, porque aquí yo estoy con vosotros los primeros días del mes que tienen plata o que agarran un préstamo. No, estoy todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está con usted, iglesia. Usted es valiosa para los ojos de Cristo porque usted es la iglesia del Señor. Y Él pronto vendrá por su iglesia. Amén. Colóquese de pie.